Dicen que nacer con poder es una bendición, pero a veces es una condena. Imagina esto por un segundo, eres el hijo del hombre más poderoso de Cuba, el líder de una revolución que cambió la historia del continente, el comandante al que millones obedecían sin cuestionar. Lo tienes todo para convertirte en príncipe, heredero, leyenda viva. Pero en lugar de eso, terminas solo, roto por dentro, olvidado por el mismo sistema que te creó. Esta no es una historia normal. Esta es la tragedia de Fidel Castro Díaz Balart, el hombre que nació para reinar y terminó cayendo al vacío, literalmente y simbólicamente. Hoy no vamos a contar simplemente la biografía de un científico ni la vida de un funcionario más del régimen. Hoy vamos a entrar en la mente de un hijo atrapado entre dos mundos, dos apellidos y dos ideologías que se odiaban a muerte. Vamos a descubrir cómo un niño fue convertido en propaganda, cómo un joven fue transformado en experimento político y cómo un adulto fue descartado como si fuera una pieza defectuosa de una máquina. Y te advierto algo desde ahora, lo que vas a escuchar no es una historia cómoda, no es una historia heroica, es una historia oscura, dolorosa y profundamente humana. Quédate hasta el final de este video, porque el verdadero significado de esta tragedia no está en su infancia ni en su caída, sino en el mensaje silencioso que dejó con su muerte. Cuando conozcas todos los detalles, cuando veas cómo el poder devoró incluso a la sangre del propio líder de la revolución, te harás una pregunta inevitable. ¿Fidelito alguna vez tuvo una oportunidad real de ser libre o su destino estaba escrito desde el mismo momento en que nació? Fidel Castro Díaz Balart no nació en una casa común. Nació en medio de una guerra silenciosa que se libraba dentro de su propia familia. Desde el primer día, su vida no fue una vida normal, fue un campo de batalla político. Su padre, Fidel Castro, avanzaba cada vez más hacia la radicalización revolucionaria, mientras su madre, Mirta Díaz Balart, pertenecía a una familia ligada al poder tradicional de Cuba. Dos mundos opuestos chocaban sobre la cuna de un niño que todavía no sabía hablar, pero que ya estaba pagando el precio de un conflicto que no había elegido. Cuando Fidel Castro fue encarcelado tras el asalto al cuartel Moncada, la tensión explotó dentro del hogar. Mirta quedó atrapada entre su esposo revolucionario y su propia familia vinculada al régimen de Batista. El matrimonio se rompió, pero el verdadero infierno comenzó después del divorcio. Aquello no fue una simple disputa por la custodia de un hijo. Fue una guerra ideológica. Desde la prisión, Fidel no escribía como un padre preocupado, escribía como un comandante obsesionado con rescatar a su hijo de lo que él llamaba la influencia corrupta de la burguesía. Para él, Fidelito no era solo un niño, era un territorio que debía ser conquistado. En 1956 ocurrió el episodio que marcaría para siempre la mente de Fidelito. Su madre aceptó llevarlo a México para que visitara a su padre. La visita debía durar 2 semanas. Pero Fidel Castro no tenía intención de devolverlo. Apenas tuvo al niño en sus manos, organizó su retención secreta. Lo escondió en una casa de colaboradores cercanos, lejos de su madre. Imagina el terror de un niño de 7 años, arrancado de repente de su único refugio emocional, encerrado en un país extraño, rodeado de adultos que hablaban de guerra, armas y revolución. Ese no fue un viaje familiar. Fue un secuestro político. Mirta reaccionó con desesperación. Sabía que si Fidel se llevaba al niño a la Sierra Maestra o moría en combate, jamás volvería a verlo. Por eso organizó una operación contraria, un contrasecuestro. En medio del caos y la tensión, Fidelito fue recuperado por la fuerza y llevado de regreso con su madre. Pero el daño ya estaba hecho. Ese niño aprendió demasiado pronto una lección brutal, su vida no le pertenecía. Su existencia era una ficha en un tablero de poder. Poco después, en 1959, la revolución triunfó. Batista huyó y Fidel Castro se convirtió en el dueño absoluto de Cuba. El equilibrio cambió por completo. Mirta entendió que ya no podía proteger a su hijo desde el exilio. Bajo presión política y diplomática, permitió que Fidelito regresara a la isla. Y entonces ocurrió una escena que dio la vuelta al mundo. El niño vestido con uniforme verde olivo, subido en un vehículo militar junto a su padre durante la entrada triunfal en La Habana. Aquella imagen no fue un gesto de amor. Fue un acto calculado.
Fidel estaba presentando a su heredero como símbolo del nuevo régimen. Desde ese momento, Fidelito dejó de ser un niño normal. Perdió su privacidad, su infancia y su derecho a una vida propia. Su madre fue empujada al exilio definitivo y él quedó atrapado dentro del corazón del poder revolucionario. Rodeado de comandantes, consignas y vigilancia constante, comenzó a crecer bajo una presión imposible: no fallar, no dudar, no ser humano. Ese fue el verdadero inicio de su tragedia. Porque mientras el mundo veía al hijo del líder, nadie veía al niño que se estaba rompiendo en silencio. Fidel Castro no quería que su hijo fuera un político común. Para él, eso era demasiado simple, demasiado vulgar para el proyecto revolucionario que estaba construyendo. Fidel quería algo más grande, algo más simbólico. Quería crear al hombre nuevo, una mente brillante al servicio del sistema. Y para lograrlo tomó una decisión radical: sacar a Fidelito de Cuba y enviarlo al corazón del mundo comunista, la Unión Soviética. A finales de los años 60, Fidelito fue arrancado otra vez de su entorno. Esta vez no solo dejó su país, también dejó su nombre. Para protegerlo de atentados y enemigos del régimen, su identidad fue borrada oficialmente. Desde ese momento dejó de ser Fidel Castro Díaz Balart y pasó a llamarse José Raúl Fernández. No era un simple cambio de papeles. Era una amputación simbólica. Le quitaron su pasado, su apellido y su historia. Era el precio que debía pagar por sobrevivir dentro del sistema. En la Unión Soviética comenzó una nueva vida, fría en todos los sentidos. Pasó del calor de La Habana a los inviernos interminables de ciudades grises, llenas de concreto y disciplina. Allí estudió una de las carreras más difíciles y exigentes del mundo, física nuclear. Mientras otros jóvenes soñaban con libertad, viajes o diversión, Fidelito pasaba días enteros encerrado entre laboratorios, fórmulas y reactores. No estaba formando solo una profesión, estaba moldeando su personalidad bajo un modelo rígido, autoritario y técnico. Con el paso de los años, Fidelito dejó de pensar como cubano y empezó a pensar como soviético. Aprendió a comportarse con frialdad, a hablar con precisión mecánica, a ocultar emociones. Se casó con una mujer rusa, formó una familia lejos de su tierra y se integró en la élite científica del Instituto Kurchatov, uno de los centros nucleares más importantes del bloque socialista. Por fuera parecía exitoso. Por dentro, se estaba alejando cada vez más de su propia identidad. Cuando regresó a Cuba a principios de los años 80, muchos no lo reconocieron. Tenía acento extraño, gestos rígidos, mirada distante. Ya no era el niño propagandístico del uniforme verde olivo. Era un tecnócrata formado en el frío. Un hombre brillante, sí, pero desconectado del pueblo, de la calle, de la realidad cotidiana cubana. Había regresado a su país, pero se sentía extranjero en su propia tierra. Sin embargo, el poder lo estaba esperando. Fidel Castro lo colocó directamente en el corazón del proyecto energético nacional. Fidelito fue nombrado responsable del programa nuclear cubano y secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica. De repente, tenía bajo su control millones de dólares, acuerdos internacionales y el proyecto más ambicioso de la revolución, la construcción de la central nuclear de Juraguá. Durante esa etapa, Fidelito vivió su momento más alto. Viajaba por el mundo representando a Cuba, se reunía con científicos de élite, hablaba de reactores, tecnología y futuro. Mientras su padre llenaba plazas con discursos ideológicos interminables, él se presentaba como la cara moderna, científica y racional del régimen. Para muchos, era evidente, el hijo del comandante se estaba preparando para algo más grande. Por un instante, parecía que la historia había decidido darle una oportunidad. Parecía que Fidelito, después de una infancia rota y una juventud controlada, por fin había encontrado un lugar donde ser útil, respetado y poderoso. Pero esa sensación era una ilusión peligrosa. Porque todo ese imperio científico se sostenía sobre una base frágil, el dinero soviético. Y cuando ese pilar cayó, la vida de Fidelito también comenzó a derrumbarse. Todo imperio construido sobre dinero ajeno tarde o temprano se derrumba. Y en el caso de Fidelito, el derrumbe llegó como un terremoto político. En 1991, la Unión Soviética colapsó.
De un día para otro, Cuba perdió a su principal aliado, su fuente de financiamiento y su sostén económico. El proyecto nuclear quedó sin recursos, sin materiales y sin futuro. Lo que antes era orgullo nacional se convirtió en una obra fantasma llena de cemento abandonado y promesas rotas. Mientras el país entraba en el llamado periodo especial, la realidad golpeaba con brutalidad. Apagones interminables, hambre en las calles, transporte paralizado y desesperación colectiva. La población buscaba culpables. Y el poder también. Fidel Castro necesitaba proteger su imagen de líder infalible. Necesitaba demostrar que el fracaso no era ideológico, sino técnico. Y para eso hacía falta un sacrificio. Un nombre importante. Un ejemplo público. Ese sacrificio fue su propio hijo. En 1992, Fidelito fue destituido de manera fulminante de su cargo al frente del programa nuclear. No fue una salida silenciosa ni discreta. Fue una humillación política cuidadosamente calculada. En privado, padre e hijo tuvieron una discusión violenta. Fidel acusó a Fidelito de ineficiencia, de mala gestión, de arrogancia tecnocrática. Pero el mensaje real era otro: alguien tenía que cargar con la culpa del desastre. La frase que quedó marcada para siempre fue fría y despiadada: no renunciaste como un caballero, así que te destituyo. En ese momento, Fidelito entendió algo devastador. Para su padre no era un hijo. Era una pieza más del sistema. Una herramienta que podía ser usada y descartada sin remordimiento. La sangre no pesaba más que el poder. Después de su caída, Fidelito desapareció prácticamente de la vida pública. Perdió privilegios, perdió influencia y perdió protección. Se le restringieron viajes, se redujo su visibilidad y se le apartó de cualquier centro real de decisión. Pasó de ser el rostro moderno de la revolución a convertirse en un fantasma incómodo dentro del régimen. Un apellido poderoso, pero sin poder real. Fue en ese periodo cuando comenzó su primera Gran Depresión. No una tristeza pasajera, sino un colapso profundo. Imagina el golpe psicológico: toda tu vida fue diseñada para cumplir un propósito. Te entrenaron, te moldearon, te sacrificaron emocionalmente para convertirte en el proyecto perfecto. Y cuando el sistema falla por razones geopolíticas que tú no controlas, ese mismo sistema te arroja al vacío para salvar su imagen. Durante años, Fidelito caminó por La Habana como una sombra. No era libre para marcharse, pero tampoco era útil para quedarse. Vivía atrapado en una jaula de oro: casa cómoda, algunos privilegios, títulos académicos, pero sin voz, sin influencia y sin futuro político. Era una figura decorativa, una reliquia del pasado revolucionario que el poder prefería mantener en silencio. Con el tiempo, intentaron reciclar su imagen. Le dieron cargos honoríficos, puestos científicos sin verdadero peso político. Asesor, vicepresidente académico, representante simbólico. Volvió a viajar, volvió a escribir, volvió a aparecer en algunos eventos internacionales. Pero ya no era el heredero. Ya no era el proyecto del futuro. Era un recuerdo incómodo del pasado. Y mientras tanto, el poder real se estaba moviendo hacia otro lado. Hacia los militares, hacia la estructura controlada por Raúl Castro y su círculo más cercano. Fidelito veía cómo su apellido perdía fuerza, cómo su espacio se reducía, cómo su influencia se evaporaba lentamente. Y ese sentimiento de desplazamiento, de humillación silenciosa, comenzó a carcomerlo por dentro. Lo peor aún estaba por llegar. Porque la caída política fue solo el inicio. La verdadera tragedia iba a comenzar cuando Fidel Castro muriera y Fidelito quedara completamente solo frente a un sistema que ya no lo necesitaba. La última etapa de esta tragedia comenzó en silencio, como empiezan casi todas las caídas definitivas. En noviembre de 2016 murió Fidel Castro. Para el mundo fue el cierre de una era histórica, pero para Fidelito fue el inicio de su verdadero abandono. Aunque su relación con su padre había sido fría, dura y distante, Fidel seguía siendo su escudo. Mientras el comandante respiraba, nadie dentro del sistema se atrevía a tocar seriamente a su hijo. Pero cuando Fidel desapareció, Fidelito quedó huérfano políticamente. Ya no tenía protección, ya no tenía peso simbólico,
ya no era intocable. El poder en Cuba ya había cambiado de manos. Raúl Castro ocupaba la presidencia y su círculo militar dominaba las estructuras más importantes del Estado. Dentro de ese nuevo equilibrio, Fidelito empezó a sentirse cada vez más marginado. Personas cercanas a su entorno contaron que se quejaba en privado, que sentía que lo vigilaban, que le recortaban recursos, que le limitaban viajes y contactos. De ser el hijo del comandante, pasó a convertirse en una figura incómoda, costosa y prescindible. Era el recuerdo vivo de una etapa que el nuevo poder quería dejar atrás. La depresión regresó, esta vez más profunda, más oscura y más peligrosa. No era solo tristeza. Era sensación de encierro, de inutilidad, de vacío existencial. Un hombre brillante, formado en la élite científica internacional, atrapado dentro de un sistema que ya no lo respetaba y sin posibilidad real de escapar. Su apellido, que alguna vez fue su privilegio, ahora era su prisión. No podía huir, no podía reinventarse, no podía ser anónimo. Estaba condenado a cargar con un nombre que ya no abría puertas, pero tampoco permitía cerrarlas. El 1 de febrero de 2018, la noticia sacudió a Cuba. Fidel Castro Díaz Balart había muerto a los 68 años. El comunicado oficial habló de un estado depresivo severo y confirmó que atentó contra su propia vida. Pero en la calle, en los pasillos del poder y en los rumores que nunca llegan a la prensa oficial, se habló de una muerte brutal. Se dijo que se lanzó al vacío desde un edificio vinculado a su tratamiento médico en la zona de Miramar. No fue una muerte tranquila. Fue un acto desesperado. Fue la última decisión que tomó por sí mismo. Y aquí aparece uno de los símbolos más duros de toda esta historia. Mientras Fidel Castro descansa en un mausoleo monumental en Santiago de Cuba, convertido en mito oficial de la revolución, Fidelito fue enterrado en el cementerio de Colón, en La Habana, dentro del panteón de la Academia de Ciencias. Incluso después de muerto, la separación continuó. El padre quedó como leyenda política. El hijo quedó como científico olvidado. Dos destinos opuestos marcados por el mismo apellido. Al final, parece que ganó la identidad que intentaron borrar durante años. No murió como heredero revolucionario. Murió como José Raúl Fernández, el científico, el hombre silencioso, el ser humano roto por una vida que nunca fue suya. Su historia no es la de un villano ni la de un héroe. Es la historia de una víctima del poder, de un experimento político fallido, de un niño convertido en símbolo, de un joven usado como herramienta y de un adulto descartado cuando dejó de ser útil. La vida de Fidelito nos deja una lección incómoda: las ideologías extremas no solo destruyen países, también destruyen familias. El poder no tiene corazón. No reconoce sangre. No respeta afectos. Cuando el sistema necesita sobrevivir, incluso el hijo del líder puede convertirse en sacrificio. Y ahora quiero preguntarte a ti. Después de escuchar toda esta historia, ¿crees que Fidelito alguna vez tuvo una oportunidad real de ser libre? ¿O su destino quedó sellado desde el mismo día en que nació con ese apellido? ¿Crees que si su madre hubiera logrado mantenerlo fuera de Cuba, su historia habría sido diferente? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista es importante porque estas historias no se reconstruyen desde el poder, se reconstruyen desde la memoria colectiva. Si este análisis te ha impactado, si quieres seguir descubriendo los secretos que no aparecen en los libros oficiales, apoya este contenido. Da like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones. Esto fue Secretos Oscuros de Cuba, donde sacamos a la luz lo que otros prefieren mantener en la sombra. Nos vemos en el próximo video.